Pues vamos a continuar con la última plática de todo el nanocoloquio. Tenemos a un invitado muy especial, es parte de la familia que hace ya algunos años que no podíamos coincidir por sus ocupaciones y pues bueno, hoy tenemos el honor de contar con el doctor Luis Alberto Lightburn, que nos va a platicar un poquito acerca de su trabajo, todo lo que él realiza día con día, y les platico un poco de quién es el doctor Luis Alberto Lightburn. Él es bio-nanotecnólogo, especialista en biología de sistemas, doctor en filosofía summa cum laude, especializado en química, biología molecular y matemáticas, es científico civil y empresario investigador, fundador y copropietario de Biotexa S.A.D.C.B. y presidente del Instituto de Investigación Lightburn AC. En lo personal, pues a mí me da mucho gusto que podamos coincidir de nuevo con el doctor. Es una persona sumamente especial, muy noble, que siempre ha trabajado por el desarrollo de nuestro país y es uno de los investigadores más pues comprometidos que yo conozco. Entonces, sin más, le dejo la palabra, doctor, bienvenido, un honor que esté con nosotros. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me siento muy contento, tanto mi esposa como yo, de estar en nuestra casa, porque pues, ustedes no saben, pero esta universidad es nuestra casa. Llegamos hace 5 años acá invitados por César, por Milton, ¿sí? Y empezamos a trabajar en proyectos de investigación que conforme fue creciendo la universidad, fuimos armando, y ahorita pues ya que estamos listos con el laboratorio vamos a empezar a darle más duro. Nos da mucho gusto estar aquí y vamos a platicar un poquito. Ahora sí que voy a platicarle de budismo a los lamas y de catolicismo en el Vaticano, pero pues no le hace. Qué bueno que vamos a hablar un lenguaje común. El mundo, chavos, es visto así por la mayor parte de los mortales. Es sencillo, ¿verdad? Ese es el mundo donde todo aparentemente se da por una cierta causalidad o casualidad, como quieran, y la mayor parte de la gente ve el mundo así, y en ese mundo nos tenemos que insertar, porque pues nosotros vemos el mundo un poquito distinto. Es el mismo paisaje del conejín que anda por ahí despistado. Nosotros lo tenemos que ver así. Nosotros tenemos que ver un mundo de esta forma para poderlo entender, porque no hay manera de hacer visible lo invisible. Ahorita acabo de aprender en la conferencia anterior, la maestra la doctora que me antecedió, del arte, y el arte hace visible lo invisible. Bueno, yo siempre he dicho que la ciencia, la matemática, es la única manera de hacer visible lo invisible. Y trabajar en una área de no visibilidad es un arte. De hecho, el arte sí está ligadísimo a la ciencia, porque en el lenguaje científico hablamos del estado, ¿qué? Está en estado del arte, decimos. O sea, también los que nos da por ser científicos aficionados, hasta cierto punto somos artistas. Con esta pequeña particularidad, Einstein nos enseñó algo, es dinero, por cierto, que no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, si estamos en el mundo de las buenas intenciones, de echarle muchas ganas haciendo lo mismo, no vamos a estar más que como los hámsters en la jaulita con la ruedita. Dale, pero no llegamos a ningún lado. Pero ¿cómo le echamos ganas? No, la vida ya no es así. Necesitamos gente como ustedes. Y yo como ustedes, porque estudiar ingenieros en genómica alimentaria y no agronomía, o estar enclavados en Jiquilpan, Zaguayo, es igual que estar en Jiménez, Chihuahua, donde no hay nada. Bueno, aquí de perdido tienen ustedes áreas verdes, allá nosotros tenemos mucho menos recursos,
Pero el tecnológico de allá, César lo conoce, porque le fueron a dar un curso de complejidad hace algunos años allá. Se les ocurrió que debíamos de hacer algo distinto de lo que se hacía en las otras escuelas. Sí hay contadores, sí hay administradores, sí hay las carreras normales, pero de repente se nos ocurre desarrollar la especialidad mecatrónica en sistemas aeroespaciales. ¡Híjole! Pues sí, porque el conocimiento hay que generarlo, hay que crearlo y hay que exportarlo. Y donde no hay nada, es la posibilidad de hacerlo todo. Entonces, qué bueno, me decía Juan ayer que venía, que nos hizo el favor de ir por nosotros a Guadalajara, el doctor Juan, decía, es que estamos en un área medio un poquito mal estratégica porque es un área rural. No, hombre, es un arte estar aquí. Porque estudiar agronomía, estudiar carreras en grandes ciudades, en áreas agrícolas, es no es ningún chiste. Estudiar nanotecnología y toda la innovación que tienen aquí es un milagro. Y ustedes no son cualquier cosa. Son pioneros, son innovadores. El mundo necesita gente como ustedes. Y es los que van a cambiar las cosas, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Y les decía, pues bueno, la charla tenía un nombre mucho más pretencioso, pero llegué a la conclusión de que no, mejor voy a empezar por algo de nanotecnología básica, porque ¿saben qué? No hay como llegar a los orígenes, el saber aplicar lo que uno está aprendiendo todos los días. En cierta ocasión, hace muchísimos años todavía, yo era un imberbe estudiante de ustedes y me gustaba participar en algo que se llama el concierto ensamble y me gustaba tocar la guitarra. Entonces pues yo llegué con mi guitarrita ahí a donde estaban entrenando el famoso concierto ensamble y dije, ahorita me van a poner guitarra clásica. Yo tenía hambre de guitarra clásica y empezamos a estudiar las notas básicas y quedó mi sol y no sé qué, y empezamos a sacar la guitarra y decimos, ¿para qué viene? Y el maestro nos puso una y otra vez las notas básicas y luego tocó en la guitarra y la melodía más hermosa que yo he escuchado eran las notas básicas con armonía, con ritmo y con sentimiento. Donde yo tocaba do, mi, re, y así, él hacía una obra maestra. Entonces pues vamos a entrar un poquito partiendo de aquí. Esta idea que felizmente tuvo un premio Nobel, ustedes lo saben, Riemann, en 1959. Digo, pues qué tal si le entramos a mundos más chiquitos, ¿no? Porque la dinámica newtoniana como que ya pues sirve para construir grandes cosas, pero las cosas más pequeñitas podemos hacer algo dentro del mundo que no se ve. Norio en el 74 empieza a acuñar el término de la nanotecnología y lo popularizó en los 80s. ¿Y qué es eso? Algo bien interesante. Es el diseño, caracterización, producción y aplicación de estructuras, medios y sistemas por manipulación controlada de forma y tamaño a 1 por 10 a la menos 9. ¿Para producir qué? Para producir estructuras, medios, vehículos, sistemas con al menos una característica o propiedad nueva o superior. Y aquí, chavos y chavas, la parte que a mí me súper fascina es el diseño. Ojalá y de aquí salgan muchos diseñadores, así como hay un Louis Vuitton, Chanel, en la ropa, pues también, ¿por qué no? Diseñadores de moléculas, diseñadores de nanotecnología, de estructuras, de medios, de sistemas, no con una característica o propiedad nueva o superior, sino con muchas características nuevas y superiores. Con una ventaja que tenemos los que nos dedicamos a este deporte. En ciencia cuántica,
no existen los límites que impone la física, la química o la biología. Esto es bien importante. Y es una gran limitante, porque cuando uno entra a tratar de explicar esos no límites al mundo, el mundo está encuadrado en lo que impone, por eso destaqué la palabra imposición, impone la física, impone la química e impone la biología. Esa imposición es un contrasentido de la ciencia, porque la ciencia es innovadora, la ciencia es ética, la ciencia es excogitativa. Excogitar, ya lo había comentado también aquí en esta universidad, es innovar con magnitud, dirección y sentido. Chéquense las patentes que hay por medio de IBM o cualquier banco de datos y van a ver que hay muchísimas, más de 2000 patentes de ratoneras. Todas sirven para lo mismo, pero varían en una cosita nada más. Entonces no se trata de eso, se trata de que la innovación tenga una diferente magnitud, un diferente sentido, una diferente dirección, y que no nos vayamos a los límites. Vamos a sobrepasar esos límites y estamos en el terreno propicio para hacerlo, porque las nanoestructuras tal y como las debemos de manejar o las estamos manejando nosotros de acuerdo a nuestra filosofía muy personal, dentro de esas nanoestructuras que serán las gotas cuánticas, los nanoclústeres, los nanocristales, nanocables, nanotubos, fluorenos, los dendrímeros, yo marqué a lo que nos dedicamos nosotros, que son gota cuántica, nanoclúster y dendrímero de secuencia ortogonal, pero en un marco referencial, no limitativo, pero sí orientador, dentro de la fotónica, que acabamos de tener una cátedra interesantísima con el doctor de captura de la luz, dentro de la plasmónica y en las ciencias vivas de la genómica, la proteómica, la glicómica, la metabolómica, esplesiosómica y transcriptómica. Es decir, meternos en la cuestión genómica, no para alterar el genoma. Yo soy enemigo claro de los organismos genéticamente modificados, aunque se vean muy bonitos, pero como decía la doctora Enarte, ¿verdad? Brillan los conejitos. Sí, o sea, con todo el respeto, ¿verdad? Está bien, pero yo no soy partidario. ¿Por qué? Porque los nucleótidos que manejamos son los mismos que tienen los vegetales, los animales, los insectos y nosotros, diferente orden. Y algo que le confiere cierta resistencia o tolerancia a algunas enfermedades en los vegetales. Si saco un genoma, un pedacito, un plasmidio, que es un corte de ese ADN, y lo inserto en otra parte, en un humano o en una fruta que me voy a comer, yo no sé si ese pedacito de ácido nucleico se va a insertar en mi ácido nucleico, en mi ADN, y qué cosas va a producir. Entonces, fuera de todo eso, podemos utilizar características, como vamos a ver ahorita, cómo le hacemos nosotros con organismos en bioreactores para poder hacer la nanología y poder emplear este tipo de tecnología. La primera pregunta que nos debemos de hacer es: ¿por qué son diferentes las propiedades físico-químicas de los nanomateriales? ¿Por qué? ¿Por qué cambia todo el panorama? Porque las propiedades físicas y químicas dependen del tamaño de las partículas. Aquí empieza el arte. Todas las propiedades físicas, químicas y también biológicas van a depender del tamaño de las partículas. Las propiedades ópticas, eléctricas, mecánicas, magnéticas, químicas y hasta biológicas pueden ser manipuladas sistemáticamente, ajustando el tamaño, ajustando la composición y ajustando la forma de los nanomateriales. Ustedes lo saben. Esa es la gran ventaja que tenemos. El ajuste de tamaño
el ajuste de composición, el ajuste de forma, nos va a dar las grandes ventajas. Por ejemplo, en el radio superficie a volumen, la mayor parte de las reacciones químicas, sabemos, se llevan a cabo en la superficie. Los nanomateriales tienen una gran área superficial en comparación con la misma masa de materiales, de partículas más grandes. Por lo tanto, a menor tamaño de partícula, mayor tasa de absorción. Esto en el área que nosotros nos dedicamos, que es la nutrición de plantas, es una ventaja competitiva sostenible, porque el tamaño de partícula de todos los fertilizantes que hay en el mercado es un tamaño que no llega a la absorción, mucho menos a la absorción. Y si tú diseñas una nanopartícula que vaya directamente hacia la membrana celular y sea compatible con las sacarinogalactanas, que son las proteínas de membrana, puedes tú incluso provocar la formación de canales iónicos, porque le vas a dar también otras características, como vamos a ver ahorita. Esa es una gran ventaja. Absorbes y se absorbe. ¿Qué quiere decir? Que a menor cantidad de material, de nutriente, vamos a obtener mayor eficiencia metabólica. Es un grave error el pensar que si poco es bueno, mucho es mejor. No. Hay que aprender a darle de comer a las plantas y a los animales y a los seres humanos en función del trabajo que ejercen metabólicamente, no en función de lo que nos cuesta o en función de lo que creemos que la planta se va a comer. Yo critico mucho los antiguos sistemas de dosificación, que yo les llamo las fórmulas telefónicas. Todavía es muy común. Si no, dense una vueltecita ustedes aquí por los que venden fertilizantes y van a ver mezclas físicas para empezar. Ahí empiecen de ahí, mezclas físicas. Hasta ahorita yo no he sabido que las mezclas sean químicas. Las combinaciones son químicas, pero mezclas físicas es una redundancia producto de ignorancia. Compras tu mezcla física de la 300, 824, 135, 81.2. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y azufre. ¿Y eso qué? No, pues eso le aplicas unas 80 toneladas por hectárea y aplicaselo al principio para que te ahorres aplicaciones. ¡Órale! Y yo les digo en congresos internacionales, los invito a comer a todos al restaurante más caro de aquí, de Morelia, de México, de Nueva York, donde quieran, por una sola condición: de que pidan en el momento en que llegue el mesero lo que se van a comer en los próximos 30 días y lo que se van a tomar. Dice, pero es que esa es una idiotez. Pues si usted está haciéndole al suelo y a la planta también, amigo. No creo que porque le ponen tu trancazo de productos ahí la planta se los va a comer, ni trae carrito de chelao, es potasio. ¡No! Se come la planta. Pongan una galleta aquí enfrente en la mesita y traten de llevársela a la boca con las manos atrás absorbidas, así. Hay mucha distancia, pues para eso se requiere la absorción y la absorción. Tengo que poner iones, tengo que poner elementos del tamaño adecuado para que con la menor cantidad posible y la mejor amigabilidad con el suelo, porque el suelo es un sistema cerrado, no lo queremos entender. Creemos que el suelo es un sistema abierto porque está afuera. Termodinámicamente hablando, el suelo es un sistema cerrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entre más cosas le pongas, más energía residual vas a tener, menos energía de Gibbs, por lo tanto, menos translocación energética efectiva. Y como decía nuestro primer conferencista que nos habló de la ecología, vamos a estar sumamente ineficientes. Sabemos, claro, la naturaleza es ineficiente, no es, como decía también el doctor, no es 100% eficiente. Así es que no nos vayamos con la finta tampoco, que de lo muy natural, no. La tecnología tiene que ser amigable con la naturaleza y no tiene por qué no ser amigable. Las propiedades catalíticas, ese mismo radio de superficie volumen de las nanopartículas, aumenta su actividad química.
y por lo tanto su actividad catalítica. Esto es vital si queremos hacer catálisis en los sistemas biológicos, porque estamos hablando de la modificación de la velocidad de reacciones. Enzimas, jóvenes, enzimas. En lugar de estar empleando tanta enzima, las mismas enzimas que produce el ser vivo, las podemos optimizar si le damos una ayuda metabólica con las nanopartículas. Otra cosa importante que son las propiedades fotocatalíticas. El diámetro interno de esa nanopartícula va a determinar su tasa fotocatalítica, debido a que se hacen esos pares electrón hueco, electrón hoyo, que también nos hablaba el doctor en la charla anterior, para que se creen regiones de depresión y se inicie algo bien importante para la vida. La vida es procesos de oxidación-reducción. Eso es la vida. La vida es oxidación-reducción, intercambio de electrones. Alguien se oxida y alguien se reduce. Alguien se oxida y alguien se reduce. Es jugar al béisbol. Allá para el norte, en lugar de fútbol, pues se juega béisbol. También hay futbolistas, pero hay más beisbolistas. Y se entiende bien este ejemplo porque con la pelotita se la avienta el pitcher al bateador, le pega y va y cae allá en la punta del cuerno en el jardín, y luego la agarra y se la regresa luego al centro del cuadro. Entre más se mueva la pelota, más rápido. Así son los electrones no se tienen que perder. Entonces aquí, con estas propiedades fotocatalíticas, se pueden llegar a controlar procesos de oxidación-reducción con materiales orgánicos. De ahí, en los nanoclústeres de polioxomolibdato y de fulvalenus, nosotros estamos también capturando la luz a 560 nanómetros y poniéndola a disposición de las plantas para fotosíntesis optimizada en condiciones críticas. Ahorita vamos a ver eso. Cuando la gente usa invernaderos, mayasombras, sombreaderos, túneles, no nada más quita frío ni quita insectos, quita luz. Al quitar luz baja el nivel fotosintético, pero ahorita le vamos a entrar ahí. En cuanto a las propiedades ópticas, aquí tenemos algo bien importante que son los efectos cuantizadores, debido a un fenómeno que ustedes conocen muy bien, el confinamiento electrónico deslocalizado, que va a producir algo que nosotros llamamos técnicamente la resonancia plasmónica. ¿Qué es eso? Es la producción de superparamagnetismo de alta energía superficial. Esto es bien importante en toda la ciencia, pero yo lo aplico mucho a la nutrición de las plantas. ¿Por qué? Porque el 82% de los elementos que toman las plantas, 82-84, vienen siendo de carácter metálico: el potasio, el calcio. Si no, agárrense el grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Litio, sodio, potasio, rubino, cesio, calcio y francio. Eridio, magnesio, calcio, bario. Entonces, de ahí hasta zinc, hierro, manganeso, molibdeno, cobre, todo eso son de características metálicas. Entonces, si nosotros logramos interactuar con nanopartículas como lo estamos haciendo, creando superparamagnetismo de alta energía superficial, lo que estamos haciendo es que esos metales que se encuentran en el metabolismo de la planta sean de alta eficiencia. Las propiedades mecánicas se incrementan cuando el tamaño decrece. Esto es bien importante para el movimiento de las partículas dentro de la planta. Tenemos varios tipos de movimiento de la planta, ustedes lo saben. La translocación, de abajo hacia arriba, propetálica. La translocación basipetálica, de arriba hacia abajo, es por el floema. Y luego el movimiento simplástico, el movimiento apoplástico, y todo es moverse materiales. Si nosotros nos vamos a ir ahorita a las fuerzas de gravedad, si nosotros aprovechamos estas características mecánicas para mover partículas dentro de la planta, no vamos a tener problemas de translocación, porque cuando una planta toma elementos y se bloquea, no es que nada más pare su metabolismo, es que la membrana se tetaniza, es decir, entra en una especie de calambre, no se mueve, se paraliza, y eso causa acumulaciones dentro de la planta que se llaman coagulaciones vasculares diseminadas.
intravascular diseminada, y eso causa bloqueos como en los humanos, el colesterol y todo eso causa taponamiento en las venas y arterias. También las plantas las podemos taponear. Si nosotros usamos nanopartículas vamos a quitar ese problema. Las propiedades eléctricas, ¿sí?, conducen más rápido la electricidad por menor consumo de potencia, reduciendo las imperfecciones. Propiedades térmicas, tienen significativamente menor punto de fusión, temperatura de transición de fase. Esto es muy importante. Así como vemos la transición de fase del agua, por ejemplo, que tenemos el agua cuyo estado natural es líquido. Si le aumentamos la temperatura, hacemos vapor. Si bajamos la temperatura, hacemos sólido. Pero hay una regla de fases, que es que las sustancias tienden a adquirir la configuración más estable. Con las nanopartículas esto es altamente manipulable. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos lo que sufre una planta al estar expuesta al sol, hagan de cuenta lo que nos explicaba el doctor ahorita con los espejos. Es igual nomás que veanlo en plantas. A ellos les interesa capturar energía, a las plantas también, nada más que la planta, ¿sí?, también se calienta. Y ahí está el arte del asunto, que la planta está 4 grados centígrados abajo de la temperatura ambiental, aunque el calor esté tremendo. A ver, hagan ustedes. Párense ahí en el solecito ahorita entre la 1 y las 3 de la tarde, sin cachucha, sombrero, caguama ni nada. Solitos, así nomás, no se mueva. No se vale moverse, es una plantita. ¿Cómo disipa la energía? La planta tiene la termodinámica para hacerlo, la evapotranspiración, todo eso. Entonces, si nosotros usamos partículas que no interfieran con el estado de fase natural de los fluidos de la planta, nosotros estamos ayudando a la planta a eficientizar su energía. Algunas fuerzas físicas no aplican en nanoescala, y esta es una ventaja. Primera, la fuerza de gravedad se vuelve despreciable. ¿Qué es lo que aplica? Aplican las fuerzas moleculares, las fuerzas Van der Waals y las fuerzas electrostáticas. Esto nos permite hacer un milagro natural. Y aquí conciliamos la ciencia con la naturaleza, pero hacemos más efectiva la naturaleza. Las proteínas jóvenes, si no se pliegan, si no pasa esto, no sirven de nada. Entonces no es nada más que vas a usar mucho nitrógeno para fabricar proteína. No, señor, necesitas que esa proteína se pliegue. Ese plegamiento es lo que le da la integración a la proteína para convertirse en organelo y en órgano. Porque esa es otra. Las plantas no se reparan como reparamos los animales. Usted se corta un dedo, es una cortadita, y al ratito pues ya cicatriza y no le sale otro dedo, ¿verdad? Pero a las plantas, si les pasa un daño en cualquiera de sus órganos, una flor, una hoja, el tallo, no se repara. Se sella, se suberiza, pero ya no funciona. Debe de emitir otro órgano. Entonces el plegamiento proteínico para mantenimiento homeostático y homeodinámico, es decir, la salud de la planta, es sumamente importante. Constitución de membrana. La fricción, la tensión superficial aquí va a dominar sobre la fricción y la fuerza sobre la inercia. Ustedes saben la mecánica. Esto en los nanomateriales es conducción pura por el mínimo uso de energía. ¿Qué será más fácil? Que una molécula suba, como dijo el gallego, suba de abajo para arriba, subir en contra de la gravedad, o que baje. ¿Cómo la ven? ¿Qué es más difícil? ¿Que suba o que baje? Pues fíjese que no. Es más difícil que baje. Sí sube con un transporte activo en base a azúcares, pero la bajada en las plantas y en la vida también es muy rápida. Y si está sujeta a las fuerzas de gravedad, si no hubiera las fajas casparianas, es un sistema de fibrillitas que tiene el sistema conductor de la planta,
bajaría tan rápido las sustancias por el floema que no se alcanzarían a redistribuir en la planta. La planta no puede comer bien. Entonces aquí, si tú le pones más materiales, moléculas más grandes, en agregados más grandes, la planta va a asimilar menos. Y ese es uno de los grandes errores que traen los diseñadores moleculares de otro tipo de pensamiento. El poner elementos por la vía foliar, aplicarle las hojitas, las cosas, y luego son tan grandes las partículas que bajan demasiado rápido. O no se absorben, como decía un colega en un congreso internacional de nogaleros hace un mes, allá en Allende, Coahuila, decía: hemos descubierto que el zinc sí se puede translocar. Lo aplicamos en las hojas y en 3 años baja. Estás hablando de una caducifolia, compañero. Esa plantita al fin de año tiró la hoja. ¿Para qué quieres saber si en el laboratorio lograste que en 5 años se moviera hacia abajo? No sirve. Así, si aplicamos esos fertilizantes foliares, aumentamos la superficie, el peso le bajamos más rápido. La nanopartícula nos quita ese problema. Otra condición bien padre es la que llaman los gringos la no-slip. Cuando un fluido pasa a través o sobre una superficie sólida, se adhiere a dicha superficie, se adhiere y no se mueve. Entonces aquí la tribología, que es la parte de las ciencias físicas que nos ayuda al estudio de las superficies, es muy distinta a la nanotribología, a la tribología normal, porque las nanoestructuras no pasan eso. Puedes pasar por una superficie y la condición cambia completamente. Algunas leyes físicas no se aplican a las nanopartículas. La ley de Ohm. La corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado en un campo metálico. La resistencia es mayor a bajo voltaje. Sí, pero afortunadamente Ohm no aplica a la escala, porque los semiconductores son tan estrechos que los electrones no pueden moverse uno alrededor del otro independientemente de la longitud del conductor. Y esto es una gran ventaja, porque esta reacción que está ahí, la nicotinamida, adenina, deshidrogenasa más oxígeno, que va a producir 2 moléculas de nicotinamida, adenina, más 2 de agua. Esto ocurre todos los días, a todas horas, en el tejido de las plantas. Y esta reacción es la que hace que la planta no se caliente cuando está expuesta a los rayos del sol. Y qué bueno, porque si nosotros bloqueamos esta reacción, esa producción interna de agua tisular, de agua en el tejido, nosotros vamos a alterar la termodinámica de la planta y la vamos a sobrecalentar. La planta se va a estresar. Y todos los materiales fertilizantes que se utilizan de forma artificial producen estresamiento vía bloqueo de esta reacción tan importante. Cuando tú usas nanomateriales para dar nutrientes a la planta, esta reacción no se bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Quitas estrés a la planta. La ley de Fourier. A nanoescala, el continuum de la ley de Fourier para la producción de calor es significativamente impedida por debajo del valor predicho por la teoría de Fourier. Esto se conoce como transporte fonónico, que son cuantos de energía vibracional. Esto nomás los nanotecnólogos lo manejan. Nada más los nanotecnólogos manejan esto, la fonónica, porque lo pueden entender perfectamente, ¿sí? Cómo podemos tener energía vibracional internamente en una molécula. Aquí la tenemos, ¿sí? Cómo estos nitrógenos están vibrando y hacemos transporte fonónico y estamos eficientizando el uso de la energía dentro de la planta en un 96%, porque bien lo dijo el doctor que me antecedió. No hay 100% de eficiencia, es imposible de lograr. Entonces, estos nanocompuestos nos
nos sirve esta parte de la armónica, nos sirve para optimizar la fotosíntesis. Entonces, hacemos una especie de circuitos para explicar, ¿sí?, cómo la radiación ultravioleta y la luz visible, ¿sí?, hacen procesos de inducción interconvertiva en estadios de transición, en la cual va absorbiéndose la luz por ciertos colores, y a 401 nanómetros se abren y se cierran los circuitos, y luego se vuelve a absorber a 563 nanómetros, apertura y cerramiento de circuito, y podemos hacer una álgebra booleana de este tipo para entender cómo empezamos a optimizar las estructuras, haciendo un control interconvertivo reversible en respuesta a los estímulos ultravioleta y visibles, y hacemos un switch triple intramolecular para modular el radio entre las dos ondas y la absorbancia a través de algo que nosotros llamamos la transferencia protónica fotoinducida, que puede ser seguida con tablas de verdad y consecuencias lógicas en la comunicación intramolecular. Esta es la innovación que se da cuando empiezas a utilizar la nanotecnología y los principios nanotecnológicos, de tal forma que logras algo que el agricultor siempre había querido, que la plantita tuviera así como un switch. Quiero prender la plantita, quiero apagar la plantita. Con todo esto y las proteínas G heterotriméricas, ya brincándonos a otro tema que en algún futuro, espero no muy lejano, podamos tratar aquí, podemos hacer un control selectivo de la fase vegetativa y productiva de la planta. Entonces, aquí con los tetrahidrogalenos divididos, empezamos a generar nuevos compuestos que se llaman ortaxanos, galenos y terpenanos. Y con esto, la energía fonónica, nosotros podemos hacer un control coadyuvativo de la emisión interior de la planta para capturar la energía lumínica. Y nosotros utilizamos selenio, potasio, níquel, titanio para poder hacer esos nanoclústeres y poder optimizar esa longitud de onda. Esta, por ejemplo, es un poliéster anticíclico con vinilinos electroactivos, con anclas de termotóxido, con níquel de centro, y empezamos a hacer este tipo de molécula. Entonces aquí dimos un salto cuántico, porque para la mayor parte de los nutriólogos el níquel, por ser de tal pesado, lo juntaban así nada más, es decir, níquel, titanio, cadmio, mercurio y plomo son tóxicos. No, compadre, espérenme, el níquel es un nutriente, el selenio es un nutriente, el titanio es un nutriente, aunque no lo hayan consignado los libros de fisiología vegetal que se estudian en las universidades, que están 45 y 50 años atrasados. Todavía nos están enseñando eso desde antes. Entonces, no, hay que innovar, hay que quitarnos eso de la cabeza. ¿Sí? Lo mismo con la agricultura, famosa agricultura orgánica, que ahorita lo voy a dar una repasada también. Yo le tengo más miedo a la agricultura orgánica que otra cosa. ¿Saben por qué? Porque creen que la toxicidad nada más son metales. No, señores, es creativo. Todo material para ser dañino debe ser corrosivo, reactivo, tóxico, biológico, infeccioso. Eso es lo que tenemos que considerar. ¿Ustedes creen que alimentar las plantas con popó de vaca y de gallina y de todo eso, que sean compostas, es la solución para el mundo? No es cierto. ¿Saben por qué? Porque no controlan la producción de microorganismos allí. Y se los he demostrado. Como el Winia carotobora, el Winia aminobora, Pseudomonas herbáceas, Pseudomonas siringia, Xanthomonas pútrida, se desarrollan sin ningún control, y creemos que porque estamos nada más haciendo composta o fermentando, pues ya ganamos, estamos del otro lado. No es cierto. Tenemos mucha conducción de bacterias y microorganismos dañinos al organismo.
Y mi esposa me decía un día que veníamos en la carretera reflexionando, me decía, oye, fíjate cuánto establo hay. Todas esas vaquitas pues hacen popó. ¿Qué pasa con ese material orgánico? Pues toman los estableros y lo orientan al campo, porque pues vamos a hacer agricultura orgánica. Sí, nada más que no es estéril, eso sí. Las vaquitas están estimuladas por hormonas que tienen núcleos de ciclopentano, perhidrofenantreno, llamados esteroides. Y los esteroides son moléculas bioestables. Y los mismos esteroides que le ponen a la vaca para que no aborte, para que haga más leche, son las mismas estructuras esteroidales que tienen su progesterona, tu testosterona y sus estrógenos. Es la misma. Y cuando usted come esos frutos orgánicos, lo que está haciendo es meter esteroides en su cuerpo. Y si no, que me digan el control tanto biológico como químico de ese tipo de compuestos. Y en cambio con la nanotecnología sí podemos hacer esos controles, sí sabemos a dónde se van. Toda sustancia que usted emplee para su consumo personal, para el consumo de sus vegetales o animales, hay un precepto farmacológico que nos rige, que es: determine la absorción, el destino y la excreción. Cualquier cosa que usted utilice debe de saber explicarle al mundo cómo se absorbe, a dónde se va, qué destino tiene y cómo se excreta. Y resulta que en esa bendita agricultura orgánica no hay la explicación de la excreción química y la producción de fitotoxinas, pseudotoxinas, neurotoxinas que se hacen por ese tipo de elementos. En un congreso nogalero, otro, en mi pueblo hace uno también, unos norteamericanos nos dijeron: hay un grave problema. El grave problema ahorita es que tenemos detectada salmonela enteritidis en la nuez. Y pues como no sabemos de dónde llegó, creemos que como la nuez se cae al suelo, cuando la vibran el árbol con unas maquinotas y luego la recogen con unas barredoras, ahí en el suelo está la salmonela. Yo les digo, ¿saben qué? No es cierto. La salmonela entró por la raíz, se trasladó de la raíz hasta el fruto por los sistemas conductores de la planta y se albergó en el estado acuoso de la nuez, porque usted está utilizando compostas y usted está utilizando popó de vaca y demás para fertilizar sus arbolitos, porque le sale muy barato y porque es la agricultura orgánica. Y van a ver, no, a nosotros acá pasa como cuando alguien pone las armas y nosotros ponemos los muertos, ¿verdad? Igual, mientras no les afecte a ellos, pues ahí sigan usando esa tecnología. No, tenemos una gran responsabilidad con el ambiente. En el ambiente también por usar productos naturales contaminamos, también por usarlos irracionalmente y sin un control de la excreción.
Tenemos pues una pequeña conclusión en medio, que es pequeños cambios en las nanoestructuras provocan grandes cambios en las propiedades físicas y químicas. Esto también es una gran ventaja. Por ejemplo, si usted a una nanoestructura le da un rearreglo en zigzag a la molécula, le va a dar propiedades en los conductores. Si le da un arreglo en brazo de silla, le confiere naturaleza metálica. Fíjense qué maravilla es eso. Simplemente con darle un arreglo conformacional en brazo de silla le va a dar esta naturaleza metálica. La quiralidad, hacia donde gira el plano de la muscularizada, da pequeños espacios debido a los efectos de la curvatura y confiere comportamientos metálicos a temperatura ambiente. Esto es bien importante también para el transporte energético. ¿Sí? El cruzamiento reticulante en los polímeros contiene mayor rigidez. La síntesis altera y mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de los nanocompuestos. Los sistemas biológicos son nanosistemas en no equilibrio. Esto es lo que hay que entender, son nanomáquinas. Todo sistema biológico es una nanomáquina, pero en no equilibrio. El equilibrio en la vida es muerte, porque es estar en la inercia, la estática, y la vida es movimiento. Por ejemplo,
Aquí tenemos una nanoturbina maravillosa, que es la ATP sintetasa. Esta convierte la energía química en trabajo mecánico. Y ese es el principio de la nutrición de las plantas. Nosotros tenemos que nutrir a las plantas en función del trabajo ejercido por ellas. Entonces, si calculamos y sabemos los potenciales de membrana, los gradientes protónicos transmembranales, la fuerza protónica motriz, ¿sí?, podemos tener esa fórmula que nos da exactamente qué fuerza protónica necesitamos o producimos para estar haciendo ATP sintetasa. ATP es el trifosfato de adenosina, el combustible bioquímico de la célula. Y esto viene a calcular algo que muy pocas veces le preocupa a la gente que se dedica al cultivo de los vegetales. Le preocupa la energía, pero a nosotros nos debe de preocupar la exergía. ¿Qué es exergía? Es el trabajo del sistema. Si nosotros no podemos, nosotros queremos hablar de ecología, no podemos hablar de ecología sin hablar de exergías, es decir, de conocer, medir y modular el trabajo ejercido por las plantas y por los organismos vivos, ¿sí?, a través de coeficientes de eficiencia, a través de potenciales de flujo de materia en intercambio con el medio ambiente y el sistema. ¿Por qué? Porque la parte de arriba de la ecuación, esta, es una parte fundamental. Todo cambio energético en un sistema es producto de U menos W, es decir, calor menos trabajo. El calor que le metemos al sistema menos el trabajo. Entonces ese es el principio de la agricultura ecológica, jóvenes. El principio de la agricultura ecológica es no otra cosa no más que termodinámica pura. Hacerlo sin termodinámica, perdónenme, pero no hace nada. Es esto. Usted tiene que calcular en cualquier sistema la entrada de energía, el ciclo que se va dando en ese ciclo vital del carbono y la salida de energía, ¿sí?, para calcular los flujos energéticos en base al ciclo del carbono y empezar a utilizar fórmulas perfectamente manejables que nos correlacionen la toma de nutrientes que usted le pone a la planta, que es convertir energía, qué tanto de esa energía se asimila, qué tanto tejido vivo se forma, qué tanta energía química de crecimiento se produce y qué tanta energía calorífica de respiración se produce. Eso es la agricultura ecológica. Y se puede calcular en un sistema de allá afuera, en un sistema cerrado como es la Tierra, se debe de calcular. O sea, no es nada más no utilizar productos químicos, no, es calcular las energías. De tal forma que las energías Gibbs, las energías reales, efectivas, viene siendo la diferencia entre lo que se forma, ¿sí?, a los productos menos los reactivos. Si nosotros empezamos a entender nuestros sistemas vivos de esta forma, podemos realmente incidir de forma positiva en los sistemas que nosotros manejemos. Pero aquí viene el cambio de visión y no se me vayan a asustar. Los nanólogos, ustedes y nosotros, nos diferenciamos del resto de profesionales de las áreas semejantes en que tenemos que aplicar secuencialmente una serie de herramientas. La primera herramienta que te aplica el nanotecnólogo es la teoría de conjuntos. Igual que como llegamos a ver matemáticas 1 y lo primero que vimos en la primera clase fue los conjuntos. Esa teoría de conjuntos va a ser vital para que nosotros diseñemos nuestros sistemas nanológicos, porque vamos a poder tener continuidad, porque vamos a poder calcular isomorfismos y repercusiones transfinitas, porque podemos calcular los principios de reflexión, la extensionalidad, la constructibilidad, y debemos de llegar a que nuestros modelos nanológicos sean modelos de lógica modal de simetrías para universos Zermelo-Kreml, es decir, los ZFs. Nosotros ya nos empezamos a meter en otra visión, ¿sí? Los automorfismos
que nos permiten ver el mundo de esa forma. La gente vive en el universo real y a ese mundo, a ese universo tenemos que servir. Así como ustedes abren un iPhone o abren una Surface y no les saben como yo. Aquí que cuando se les atora, pues ya. Sí, normalmente me sucede, pero nadie se pregunta qué lógica está involucrada en estos usamos. Así también nosotros tenemos que esos universos, esos submodelos, esas extensiones de los submodelos, nosotros trabajamos aquí. El nanólogo, el nanotecnólogo trabaja en el diseño de la molécula que tiene que ser congruente, coherente y transitoria con el universo real. Nada por hacer moléculas que no sirvan para nada. Debemos de tener diseño molecular que tenga una función fácilmente medible. Y para ello, en el área nuestra, pues tenemos que ser congruentes, insertables, transductibles al DNA por medio de sus sistemas de transcripción, al ácido ribonucleico para que pueda haber sistemas de transmisión a proteínas y la función celular. Nosotros tenemos que ser congruentes con las funciones celulares de los vegetales porque las células son nanobiomáquinas, aunque soy un feo, pero son nanobiomáquinas. Entonces, nosotros debemos de pensar en funciones N, B y C, es decir, nanociencias, biotecnología, tecnología de la información y ciencias de la cognición. Todos los esfuerzos que hagamos los nanólogos en este sentido, para mí deben de cumplir dentro de ese marco. Las nanociencias enfocadas biotecnológicamente en función de la tecnología de la información y en función de las ciencias de la cognición. Para que podamos entender la transmisión de mensajes a motores moleculares. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer y que hacemos. La transmisión de mensaje a motor molecular, la codificación biomolecular, el control de la comunicación intra-extracelular, la comunicación de las nanobiomáquinas, la computación biomolecular basada en señalización celular y el networking con las cascadas de transcripción en señalización celular. Todo esto tiene que ser un nanólogo. Y si usted va a hacer un producto nutriente para las plantas, no debe de hacer daño a este sistema y no debe de estorbar ese sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque la planta, el vegetal, es el sistema de información y de captura de información más perfecto que hay. Porque no tiene manera de correr cuando llueve, cuando hela, cuando hace mucho calor. Los animalitos pues se van, ¿verdad? Le buscan la sombrita, le buscan la comida. Las plantas no, las plantas tienen que vivir y desarrollarse en el sistema donde han estado viviendo. Por lo tanto, el marco que une la nanotecnología con la realidad desde el punto de vista de las ciencias biológicas es la mecánica cuántica disipativa. En el marco de la mecánica cuántica disipativa nosotros tenemos que entrar por la computación biomolecular y la bioinformática molecular en áreas de intersección que se van intercambiando. La relación de la computación biomolecular con la bioinformática molecular y la relación de la bioinformática molecular con la computación biomolecular. En ese sentido, empezamos a trabajar con las famosas singularidades en ambiente fermiónico. Así tenemos que trabajar en nanotecnología. ¿Sí? Interacciones débiles, relajación, principios de decoherencia, nos dan ambientes fermiónicos, nos dan singularidades. Y aquí empieza a entrar la mecánica clásica en serios, muy serios conflictos con la mecánica cuántica. Por eso los nanotecnólogos tenemos que pensar en términos de mecánica cuántica. Es decir, tenemos que pensar en la cuantización de la conductancia hidrodinámica, en el transporte turbulento y en las transferencias de calor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres vivos y si nosotros no cuantizamos la conductancia hidrodinámica, vamos a tener una idea completamente equivocada
equivocada de cómo se mueve el agua intracelular. Pero para ello necesitamos una visión estocástica tiempo dependiente. En ciencias físicas, ciencias químicas, todo es en función del tiempo. Entonces tenemos que hacer esa visión estocástica, esa visión en esas probabilidades muy distintas de las que estudiamos normalmente, que los nanotecnólogos tenemos que dominar, la estocástica, hacerla tiempo dependiente por esta sencilla razón. El nanotecnólogo trabaja con horizontes de sucesos. Fíjense, un horizonte de sucesos. Un observador observa, valga la redundancia, lo que ocurre en el espacio euclidiano, es decir, este espacio que vemos aquí. Y aunque ustedes y yo estemos prácticamente uno frente del otro, resulta que no es así. Hay una relación espacio-tiempo en la cual el que estemos aquí, en este momento, en este aquí y ahora, no es nada más que una suma de posibilidades relativas a espacios de Minkowski, pasando por regiones lorentzianas para poder llegar a regiones euclídeas. ¿Cómo la ven desde ahí? Esa es la importancia y la diferenciación del nanotecnólogo. El nanotecnólogo no puede estar pensando en mecánica newtoniana. Es otro boleto. Eso sirve para construir edificios, para hacer coches, para manejar. Eso se ve. La nanología se basa en que todos los espacios estocásticos los tenemos que aplicar y tomar de las regiones euclidianas por medio de la bendita y nunca bien ponderada matemática. De tal forma que la ecuación básica de la mecánica cuántica la tuvimos que hacer con análogos estocástica. Lo que se maneja en mecánica clásica, mecánica cuántica clásica, la tuvimos que hacer estocástica. Y empezar a hacer una serie de cambios matemáticos para darle forma hidrodinámica a esa ecuación de la mecánica clásica cuántica. Entonces, convertir la mecánica clásica en cuantización hidrodinámica es la base fundamental para que la nanotecnología se inserte en las ciencias de la vida, porque el agua es la vida. Si usted no hace eso, no va a pasar de hacer cositas muy chiquitas que uno progresa en la secundaria. Pero ¿y para qué sirve? No, pues quién sabe, está muy chiquito. Entonces nosotros tenemos que meternos con los matrices de tensores P y JK, que denominamos tensores de estrés. Y aquí tenemos que entrar en ecuaciones de Navier-Stokes, o sea, que no nos tuvo que modificar para hacer más accesible a la México el asunto que es decir, limitantes con la tecnología mexicana, que no es ninguna cosa negativa, al contrario, descubrimos que esa transformación nos daba algo constante, ergo tenemos esta clave. La base fundamental de la aplicación para su servidor de la nanología de las ciencias biológicas es que consideremos los organismos vivos como sistemas polidispersos y empecemos a manejar lo que son las funciones de partición, tratando de lograr equilibrio en el desorden para entrar a no equilibrio. Lo decía mi antecesor también, que la naturaleza tiende a tener mayor entropía, eso es cierto. Nosotros tenemos que dentro del caos lograr un cierto equilibrio, lograr fenómenos entálpicos para poder diseñar moléculas que van a interactuar en un no equilibrio de la vida. Para ello, entramos en un punto de la síntesis de los nanomateriales. ¿Cómo le vamos a hacer para sintetizar materiales en esas escalas? Que van desde los átomos hasta los caleros, ¿verdad? Aquí tengo una escalita. Y el 1 por 10 a la menos 9. ¿Y? Nosotros nos estamos moviendo en esa escala. La única forma que hay de interactuar con las ciencias de la vida a nivel nanológico sin causar daño es entrarle al dominio coloidal.
La nanología y el dominio coloidal nos va a permitir hacer una biosíntesis con técnicas de autoensamblado en algo que se llama coloides amfíticos enantiomórficos polielectrolíticos, que son las moléculas que manejamos nosotros en la empresa que nosotros tenemos. Si te piden definir qué es lo que hace Biotexa, por decir algo, define Biotexa en palabras científicas. Bueno, hacemos coloides amfíticos enantiomórficos polielectrolíticos a partir de precursores con equivalentes reductores, con catalizadores que son enzimas y con energía. Y esa energía es la energía más barata que hay, porque es energía biológica. Eso que mencionaba también la persona, la doctora que habló de arte, con esos robots que se alimentaban de fotosíntesis. Bueno, la energía de la que ella hablaba es esa, ¿no? Es energía de nicotina, amida, albumina, dinucleótido, fosfodihidrogenasa, la NADPH. Esa es la energía bioquímica pura, lo que mueve a las células. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues bioreacciones con microorganismos. Yo los tengo integrados en algo que se llama mononairo, pero se la debo para ratito, porque si lo vuelvo a picar ahí me va a llevar a otro lado y a lo mejor no me va a poder, no va a poder regresar. Pero ese monod son todas las técnicas de cultivo en bioreacción que nosotros tenemos que hacer para que se produzca la nanotecnología. Hay unos grandes amigos que son los microorganismos. Si ustedes utilizan microorganismos, no con alteraciones genéticas, sino así como va su genoma, y los utilizan para trabajar a favor, hay algo bien importante que es de lo que le des de comer al microorganismo, te va a excretar controladamente. Esto lo aprendí yo hace muchísimos años, cuando en una etapa de mi vida tuve que trabajar en los laboratorios clínicos y analizar experimentos humanos. Y era bien padre porque era hacer el Sherlock Holmes, agarrabas tú la popocha y la ponías en el microscopio y podías saber exactamente lo que había comido, lo que había pensado comer y lo que traía en la pancita el enfermito. Y era bien padre porque decías, aquí hubo un tránsito rápido, aquí y acá, y me fascinaba eso. Pues eso me sirvió, porque yo sé que si le doy de comer ciertas cosas a los microorganismos en el bioreactor y controlo las condiciones, lo que me va a producir son nanocompuestos controlados. Y esto lleva a que debo de controlar la modulación del transporte, los flujos activos, los cambios en oxidorreducción, el secuestro y compartimentación intracelular, y me voy a meter con 3 sustancias químicas muy importantes que utilizamos los bio-nano-femtotecnólogos, que son el glutatión, las plastocianinas y las metalotioneínas ricas en cisteína. Esas 3 sustancias nos ayudan a modular lo que las bacterias van a producir. ¿Y qué van a producir? Van a producir liposomas, niosomas, transferosomas y dendrímeros ortogonales, que son la base fundamental de nuestra tecnología. Esas moléculas son de 20 nanómetros, unimoleculares, monodispersas, micelares, regulares, simétricamente espaciadas, robustas, covalentes fijas, tridimensionales con alta densidad de grupos funcionales en la periferia. ¿Y cómo las estabilizamos? Las estabilizamos con nanowatts de un silicuro de titanio, TI5-SI4. No son nanobots, son nanowatts. Bat, así como de bat de béisbol. Entonces también utilizamos el silicio. También utilizamos el silicio en forma de silicuro de titanio para estabilizar esos nanowatts que vienen siendo, por decir así, la excreción de las bacterias que nos van a dar los dendrímeros ortogonales, que son estos. Ahí está. Las generaciones de la 0, la 1 y la 2 del dendrímero de secuencia ortogonal. Y aquí está. Ya compuesto la molécula de lo que se llama el coloide amfítico enantiomórfico, que es lo que nosotros hacemos. Lo podemos controlar
Y aquí está un material que tengo preservado para mandarlo específicamente aquí a la Ciénega. Son tejidos vivos que hemos preservado nosotros y que vamos a estudiar con los laboratorios que tienen ustedes aquí. Y aquí no está yo listo, les voy a enseñar bastante ratito, pero los vamos a mandar, porque yo ya tengo idea, ya sé, ya calculé teóricamente lo que va a pasar y lo que está pasando, pero necesito la colaboración de ustedes, porque trabajamos con organismos vivos para la producción de alimento. La producción de alimento es la cosa más seria que hay. También lo dijo uno de mis antecesores: podrás dejar de tener internet, de televisión y un coche, pero lo que no podrás hacer es dejar de comer. ¿Y tú sabes lo que se está comiendo tu hijo? ¿Sabes lo que te llevas a la boca cada vez que le das una mordida, un fruto, una verdura, algo vegetal? Yo creo que no. Y lo que la ciencia del futuro, el comercio del futuro está en vender trazabilidad, no en vender productos muy bonitos o muy grandotes o muy chiquitos. Es vender trazabilidad. La trazabilidad es el origen de las cosas. Que tú le sepas explicar a tu consumidor de dónde viene el material que se está comiendo y a dónde va y qué le va a pasar en su cuerpo, y que le puedas demostrar que no es nada más orgánico porque no tiene productos químicos. Esto es una incongruencia en tamaño caguama. La gente que lo dice no sabe ni lo que dice. Y ahí les doy un ejemplo real. Aquí en México es un país que no está preparado para la innovación, aunque nos pongan a hacer innovación. No estamos preparados porque usted es muy teórico. Usted llega a COFEPRIS o a la oficina aquí de patentes y puede patentar a propiedad industrial muy buenas ideas, pero a la hora en que va a hacer cosas reales le van a decir: y esto no tenemos antecedentes. Pues ¿cómo vas a tener antecedentes si se llama innovación humana? Tengo problemas en mi empresa con COFEPRIS porque tenemos nutrientes diseñados vía estimulante hormonal natural y nutriente vegetal que no caben en ningún cajón. Dice: oiga, no, fíjese, porque la legislación está preparada para, o es nutriente y cabe en este cajón, o es estimulante y cabe en este otro cajón. No, pero es que cabe los dos, es algo nuevo. No se puede. Me están haciendo hacer, así, perdón la redundancia, una renovación de la licencia sanitaria de la empresa para poder empezar un trámite que a lo mejor va a beneficiar a otros. Pero no importa, no estamos preparados. En Europa están fascinados con lo bio. Todo es bio. Todo, no, que lo bio, que vamos a lo bio. Entonces llegas y dices: bueno, ¿qué pusiste lo bio? Ay, que no le pongas nada a la producción que te vas a comer. Ándale. ¿Y cómo vas a lidiar con el esquilmo del suelo? El suelo, aprendan bien esto, es un sistema cerrado. Si yo pongo una plantita y no le pongo más que agua, esa plantita se va a acabar los nutrientes del suelo. Yo quiero saber cuántas generaciones de esas plantitas voy a poder levantar. Si pongo mi huertito en la casa para comer yo, pues bueno, eso es algo muy interesante, muy bonito. Pero estamos hablando de producción industrial en serie del alimento del mundo. Y de aquí a que enseñe a que cada familia haga su huerto doméstico, no va a poder, ¿no? Porque hay gente que no tiene ni terreno para hacerlo. Pero no pregunten a los japoneses. Por eso creen que los japoneses tienen de los edificios más altos del mundo, porque no tienen espacio para hacer de ningún lado. Si es una islita, usted dígale al japonés que va a tener que hacer un huerto y yo creo que en una maceta sí va a poder comer, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Entonces usted le dice: miren, ¿cómo le hago para satisfacer tus necesidades? Y te van a decir: utiliza materiales naturales. Órale. Ustedes saben que todos los fósforos de la industria salen de la roca fosfórica. Lo más sano para traer fósforo no es traer ácido fosfórico de síntesis. Porque lo primero que te dice la agricultura orgánica es: no utilices nada que haya pasado por síntesis de laboratorio. Ah, bueno, pues me lo traigo de roca fosfórica. ¿Quién lo produce? Fulanito de tal. ¿Sí? Nosotros le consumimos a FEMSA, que es la fabricante de Coca-Cola, ácido fosfórico como uno de nuestras materias primas. Si eso no es grado alimentario, pues a los que les gusta la coca ya se molan, Coca-Cola. Pero bueno, llegas, analizas y cubres
con la USDA, la United States Department of Agriculture, y la FDA, que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos, cubren los niveles de cadmio, por decirlo así. Vas a Alemania, te analizan el producto y te dicen los alemanes, te pasas en 3 décimas de 1.40 y tantos, andas en 1.70 y tantos de cadmio. No puedes, eso es tóxico, eso es cerámica. Aguas ahí. La roca fosfórica me va a dar cadmio, plomo, mercurio, porque ¿saben cómo se les llama a esos metales? Se llaman metales de coordinación. Se llaman metales de coordinación por tener un nivel T parcialmente ocupado, y eso les hace asociarse con otros metales. Entonces te va a agarrar una roca fosfórica, va a traer níquel, va a traer níquel cadmio, va a traer cadmio mercurio, va a traer mercurio plomo. Claro que se selecciona lo que menos traiga. Entonces usted me está diciendo que le quite y que le baje los niveles a niveles teóricos que ellos han calculado, porque no hay ninguna roca fosfórica en el planeta Tierra que tenga menores concentraciones de estos metales, y que le haga un proceso químico, entonces ya no voy a poder registrar. La legislación mundial misma europea está chateando en esto, por ni más la razón de las legislaciones de otros países. Por eso es algo bien importante, y quiero cerrar antes de las preguntas invitándolos a un reto también de Einstein. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Y lo que se les he venido a comentar es algo real, es algo que existe, no es una teoría. Es una empresa que tiene 12 años existiendo. Ustedes se pueden meter a la página de internet, se llama Biotexa. Estamos enclavados en la región de Chihuahua, al sur de Chihuahua, en el primer Chihuahua. En esa página pueden encontrar ustedes en qué consiste la tecnología, en qué consiste. Todos tenemos 12 años siendo autosuficientes, destinando el 12% de nuestro Producto Interno Bruto a la investigación. Ahí estamos hablando de bio, nano, tecnología, que son ideas de la naturaleza para la naturaleza. Y lo que yo les vine a compartir con todas las fallas de medio, cual pido disculpas por mi ignorancia de no manejar estos datos, ¿verdad? Normalmente me preocupo mucho en mi hijo mayor, que es un as para esto, ¿verdad? Es el que me saca de broncas, pero está en Chihuahua. Que se me invita a mi señora, pues háblale por teléfono, ¿no? En el oído, pues sí, pero ya que estos 200 pequeños están llegando. Entonces, no les vine a hablar de un cuento, no les vine a hablar de una cuestión ilusoria, sino es una realidad también que está creciendo, porque ya está siendo soportada por un instituto de investigación que se llama Iron Research, donde son bienvenidos todos los que quieran y tengan la idea de cambiar la mentalidad, de abrir la mente con paracaídas y de arriesgarse a que el mundo les diga están locos. No si ya se arriesgaron aquí en la Universidad de Utrecht, si ya se arriesgaron a inscribirse en esta maravillosa universidad, ¿por qué no acabar con el arriesgo? Muchísimas gracias. Preguntas que tengan para el doctor, aprovechen que está aquí porque él radica muy lejos y es a veces un poquito complicado tenerlo de manera presencial con nosotros, aunque como él lo comentó, pues vamos a estar teniendo a partir de ahora muchísimo contacto más, vamos a estar en contacto muy estrecho, pero pues aprovechen ahorita que está. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Dónde ha logrado colocar su producto? O sea, la idea de enfocarse a la agricultura de esta forma. Ahorita estamos en todo México, desde la Baja California, en la producción de berries, desde Baja California en producción de berries, pasando por las áreas de Sonora, Sinaloa, Hortaliceras, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Tierra, en toda la República Mexicana cubrimos desde los verdes hasta los plátanos, en Tabasco, Chiapas,
estamos en Centroamérica, estamos en Sudamérica, sobre todo en Santiago de Chile, haciendo un proyecto muy interesante de investigación con una empresa alemana que se llama Rapti Südzucker. Ellos producen azúcar de chicoria para alimento para bebés. Estamos en Alemania, nuestra hija mayor es la primera de nuestros negocios en Alemania, un suertudísimo alemán que está con ella, me regaló dos hermosos nietos, y pues es muy inquieta ella, es más que de economía financiera. Y ahora vamos haciendo una empresa de logística y estamos trabajando en Hidroponia en Alemania, se llama Kimle, la empresa, y Bells y Miesbach en Belbach. Estamos en Alemania, estamos en el sur de Estados Unidos, en España, en Almería. O sea, realmente hemos tenido afortunadamente mucha aceptación de esta tecnología. Bueno, fuerte. Mi pregunta va más a la agricultura de Michoacán, porque uno de los principales productos, a nivel nacional es el aguacate. El aguacate, el fertilizante que se utiliza es estiércol de res, pollo, gallinas, pollo, todo ese tipo de cosas. No sé si también presentan ese tipo de problemas de contaminación, o no sé si haya un estudio o en ese no aplica. Sí, en cualquier motivo. Nosotros tenemos trabajos en Uruguay, en la zona frontera. Ahí tenemos incluso una casa distribuidora y trabajamos mucho con los aguacateros. Estamos enfocados desde hace rato en un proyecto de aceite de aguacate, cómo incrementar la producción con la tecnología de aceite de aguacate. Pero sí, esto es algo que es una verdad en cualquier lado donde cultives vegetales. La contaminación, recuerda, siempre es creativo, aprende, creativo, corrosivo, reactivo, tóxico, biológico, entonces también puede estar contaminado. También hay que hacer estudios de eso, ¿verdad? Empezaron en Sinaloa, porque Sinaloa empieza mucho la exportación, entonces estaban hablando de lo que viene siendo la producción limpia. ¿Por qué? Porque ya saben que los gringos se agarran de todo, ¿no? Nada más quieren presionar a México y declaran que los chiles, que los tomates, que las cebollas, que los aguacates traían salmonela. ¡Pum! Pararon la importación y ellos empiezan a desarrollar. Si eso lo hizo Obama cuando ganó la segunda vez la presidencia, les ofreció a los productores hortícolas de Florida que no iba a permitir la entrada del tomate mexicano. Y dicho y hecho, gana y nos pararon todo el tomate de la región norte de México. Pero pónganse a hacer ese estudio y sería conveniente que los centros de investigación agrícola de desarrollo se llaman CIAT, INEFAC, o así, que desarrollan programas de agricultura limpia, pero sí los van a detectar. Sí, si nos pudiera platicar así brevemente cómo es el proceso cuando usted se acerca con un productor, o sea, qué es lo que tiene que hacer para ponerlo en la práctica, o sea, el producto, cuál es la logística y algún caso de éxito que le guste comentar. Sí, mira, si llegas a decirle al productor que traes contigo un momento de tecnología, es un problema porque no vas a saber qué es. Y si llegas y le dices traigo fertilizantes, bueno, los psicólogos dicen que la mente le da lugar a las cosas según el orden de conocimiento, el orden cognitivo. Si ese productor conoce 50 marcas de fertilizantes y tú le dices un fertilizante, pues vas a hacer 51. Entonces vas a tener que hacer 50 demostraciones de por qué eres mejor que el 50, que 49, 48, 100. Entonces, la táctica que nosotros hemos utilizado es resolver problemas. Cuando el productor tiene un problema, cuando el productor tiene abortos de fruto, cuando el productor tiene alguna situación de toxicidad, entonces llegamos nosotros, resolvemos, vemos dónde está el problema, desbloqueamos la planta y empiezan a ver los resultados. Y ¿qué fue lo que le hizo? Cambiar de la agricultura a la agronomía. Entonces empezamos a entrar en el mercado resolviendo problemas. Es nuestro principal mercado. Casos de éxito.
mí me gusta mucho fue de un cliente que ahorita es mi amigo en Sinaloa, en Culiacán, un productor muy famoso, que nos juntamos en una reunión y me dice, Beto, yo tengo 2 dolores. Híjole, ¿te casaste con $2 o qué? No, tengo un dolor en la bolsa y otro en el orgullo. El de la bolsa, porque no puedo salir en ventana de oportunidad con los 500 morrones a la costa oeste norteamericana, porque no me dan los tiempos de cultivo, no haya sombra. El dolor en el orgullo es porque no he podido lograr que mis pimientos cumplan por lo menos al 50% con los requerimientos que marcan los gringos en la costa oeste. Si usted va a vender en la costa este, son unos requerimientos. Si usted va a vender al centro, son otros requerimientos. Si se va a vender en la costa oeste, son otros. La costa este es una costa poco exigente, en donde la mayor parte de las hortalizas son para ensalada en familiares y restaurantes. Fenómeno parecido al centro, pero la costa oeste es un mercado muy selectivo porque va para restaurantes gourmet. ¿Sí? Ahí Mario Batali, si vas a Los Ángeles o a San Francisco, te va a servir un pimiento morrón grandotote, de un color precioso, de un aroma muy bonito, de un picor especial, estilo rico, relleno de no sé qué, que lo va a comprar por $300, $400, si no es que más. Entonces es un mercadazo, ¿no? Pero para entrarle ya te mandan una tabla de especificaciones y te dicen tienes que tener tal tamaño de producto, tal color, y te mandan un código de color que si te vas a poner a venderles a ellos, en tu máquina seleccionadora tienes que poner el ojo electrónico para que esté pasando la detección de color nada más específica, amarillo tal, rojo tal, verde tal. ¿Sí? Y el grado de aroma y el contenido de ácido cápsico para que les pique o no les pique, que sea más dulce o menos dulce. ¿Se puede? Todo se puede. Que nada más que vamos a hacer un desarrollo en el cual vas a hacer exactamente lo que sería. Y empezamos el programa. Logramos sacar el 68% de tamaño uniforme. Logramos meterlo al mercado de la costa oeste norteamericana, y para mí es un logro muy satisfactorio porque aparte de un buen mercado gané 2 amigos muy buenos ahí, y estamos en ese proceso. Ese es uno de los logros más importantes. Otro, mis socios son 2 muchachos muy buenos, muy sanos, González, Arsenio y Daniel, hijos de un inmigrante español. Ellos son nogaleros, vienen de las nogaderas más grandes de Latinoamérica, y me conocieron desde hace muchísimos años. Cuando yo tenía otra empresa, yo les atendía para las huertas. Cuando dejo yo la otra empresa, yo voy a Texas, me dice un evento que vamos haciendo algo. Órale, empezamos a hacer Biotexa juntos. Ellos empezaron a poner el capital, yo puse la tecnología, y como nogalero les interesaba vencer una de las cosas más tabúes que hay dentro de la producción nogalera, que es la famosa alternancia. Es muy común en la literatura de los nogaleros, y todavía en las conferencias los de New Mexico State University vienen y te dicen acá que si un año produces 3 toneladas, al otro año vas a producir 1,5. Que si produjiste 2, vas a producir entre 900 y 1000 kilos de nuez. Porque el otro año vas a volver a subir. Entonces es una alternancia, cosa que es una gran mentira. Es una gran mentira porque la famosa alternancia no era más que una deficiencia metabólica fisiológica. El árbol agota sus nutrientes, no tiene reserva, y por lo tanto no tiene por qué arrancarse cuando las horas frío empiecen a funcionar. Entonces empezamos a desarrollar esta tecnología, la empezaron a usar ellos, llevan ya 12 años usándola. Llevamos de esos 12 años 9 años sin alternancia, con producciones sostenidas entre 2,800 y 300, entre 2,800 y 3 toneladas. Entonces eso fue una de las grandes satisfacciones, porque vencimos un tabú y logramos otro éxito. Otro de los éxitos fue el combatir infecciones en la raíz del banano
haciendo aplicaciones foliares. Ustedes si han ido para las zonas bananeras, van a saber ahí que se van a encontrar de todo. El bananero tiene la mala costumbre de todas las hojas que tira, y la madre del banano cuando pare y le quitan el racimo, la dejan ahí. Y entonces va haciendo materia orgánica, pero en ese inter pues hay microorganismos y bichos buenos y malos. Entonces para combatir los problemas de la raíz está difícil, porque pues ahí no hay hierba. Y no puede llegar con tu bombita, echarle ahí, lo que sea, porque ni siquiera toca el suelo. Ese fue otro reto que dijimos, vamos a aplicar un fungicida biológico con nanoconducción en las hojas y hacemos una translocación vegetal y empezamos a combatir los problemas de la raíz aplicando las hojas. Y son los casos que te digo que me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos algo así como muy parecido con San Pedro hasta ahí. Casi abogados de las causas imposibles. Más o menos. Gracias. ¿Cómo es que iba esta conversión de lo que es el conocimiento de artes a la aplicación de surge ahí básicamente sobre todas las cosas que deben ser cómo hacer esa conversión? La gran ventaja que yo personalmente digo es en los dos maravillosos socios que tuve la posibilidad de conseguir. Porque cuando tú tienes que investigar y que comer, obvio, entonces no te das tiempo para esas cosas. Afortunadamente estas personas creyeron en nosotros, creyeron en la tecnología, le apostaron, y eso nos dio tranquilidad para crear. Yo no sería nada, la empresa no sería nada si no fuera por Arsenio y por Daniel González García. Esa es la única forma, porque tiene la tranquilidad para crear, para compartir el conocimiento. Yo sé que mi empresa está funcionando porque aparte tengo a mis cuñados allá, ¿verdad?, que me están haciendo fuerte en la cuestión de la producción, donde no se me va un miligramo de nada, porque tengo a mis hijos involucrados en los procesos de comercialización, de diseño, de estrategia, porque tengo a mis socios y un gran equipo que está conmigo. Si no fuera eso, no habría nada sencillo, la verdad. Hay que reconocer gracias a ellos. Ustedes consíganse un buen socio, que algo se arrima, o el baile termina, ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué características usted busca en las personas que elaboran en su empresa? Y no sé si nos puede hablar sobre las generalidades del proceso de selección de personal. Sí, es bien padre tu pregunta. Me interesa más la honestidad que la capacidad. El buen corazón, la nobleza de sentimientos, de acción, el no malgrado, que la gran capacidad. Podrás tener una tremenda capacidad y si no eres humano, si no te identificas con los demás, si no tienes, aparte de la